Pues aquí, bueno, se dice en Tepito, en el Peñón de los Baños, o sea, hay gente muy grande como Sonido Arcoíris, Fascinación, Cristalito, con quien nos tocó conocerlo y convivir un poco con muchos de ellos. Y hay una historia que contar de cada sonido, de los pasos que hemos dado, de hasta dónde viajan nuestros mensajes, los saludos, pues es un cariño a... Después de la década de los 50, los bailes en patios de vecindades se convirtieron en la principal forma de entretenimiento por los habitantes de las colonias populares de la Ciudad de México. La actividad creció tanto que llegó a ocupar a la vía pública. Aunque no se conoce con exactitud el momento en que surgieron, son los responsables de la diversión de miles de personas a través de la música de ritmos tropicales, en bailes multitudinarios y espectáculos que son grandes producciones. Así vulgarmente se ponían en la calle, ¿no? Siempre buscaba uno donde había una conexión, porque en ese tiempo no andábamos, ¿cómo le dijera? Como hoy, con cajas de cables, no, todo rústico. Sí. A donde hubiera una conexión, ya dentro de un cuarto, ya las trompetas afuera. Decía, traían su cable ahí de 20, 30, 40, hasta 50 metros de cable. Pero no había una, ¿cómo se puede decir? Una maleta, una caja especialmente para cables, no, porque nada más era un aparato que ahí traía integrado su tornamesa. No había baffles, eran las puras cornetas, 2 trompetas, un montoncito de discos. Eso era todo el sonido. Sí, todo fue una evolución. Ya el patiecito de la vecindad ya no nos alcanzaba, ya y no fue a idea nada más de nosotros, sino que las necesidades de la gente. Y pues creo que hasta la fecha no pasa lo siguiente. Hay familias que van a festejar los 15 años de la hija, y es el acontecimiento de la familia. Que la colonia se entere. Entonces, ¿de qué manera se va a enterar? No, pues vamos a hacerlo en la calle y vamos a ocupar este espacio. Y, oye, se llenó de gente. No, pues los 15 años de la otra muchacha del rincón de tal calle también va a cumplir años. Quiere que su fiesta sea mejor todavía que ella. Así fueron retos. Luego llegó el momento en que en una misma colonia había 2 o 3 quinceañeras a la vez, 2 o 3 sonidos. Y por lógica, las personas de la casa quieren que su fiesta sea lo mejor, tratando de conseguir o de alquilar al sonido X, porque se lo va a amenizar bonito y va a tener la gente. Pero los de la otra fiesta están pensando igual. Y en la noche un choque de sonido sin que uno lo quiera, pero pues, disputándose con la alegría a ver quién es el que lleva más gente. Ya el otro día ya se olvidó, quedó en el recuerdo, pero en la noche se viven momentos así, como partidos de fútbol, ¿no? Vamos a ver quién es mejor. Y de ahí tiende a crecer, a crecer. ¿Eran abiertos o cerrados los bailes? No, abiertos. Era, puedo decir que público, no era familiar. Familiar es cuando se encierra. No, abierto. Todos los bailes que yo fui a tocar eran así que entraba cualquiera. No era familiar para ellos, pero dejaban entrar la gente. Entonces no había como ahora cerrados. No, todo estaba abierto, todo escampado. Era otra cosa, un pueblo, era un pueblo. Y es todavía. Aquí en la calle tocábamos, en la plazuela, no estaba como estaba hoy. Y así Santa Cruz, ya de Santa Cruz, iba a tocar allá y no estaba como está hoy. Iban los Reyes, también igual, calles.
O sea que pura, así abierto todo. Sentía era bien bonito porque entonces había más respeto. El baile se amanecía y había gente. Por ejemplo, aquí en la Ramos, como no hay patios grandes, todo fue en la calle. Todo fue en la calle. Sí, desde aquí inician los bailes, desde que yo me acuerdo, todo era en la calle. Con un foquito del 100, eso era todo. Y luego sin focos, así nomás con 2 trompetas. Le mencioné hace rato al sonido Acapulco. Yo esos veía como tocaban en la calle, al Atlas, sin focos, así como está, con la luz de la luna. Y ya en Tepito me tocó, pues es que ya hay vecindades más largas, ¿no? Ya me tocó, ya no en la calle, me tocó los bailes en vecindad. Y cuando ya eran en la calle era porque ya era un baile más grande. Este me tocó en la calle en Tepito. Primeros bailes ocurrían al interior de viviendas, contando solo con un tocadiscos, un par de trompetas, algunos discos, un foco que ayudara a la labor del encargado de la música. Porque tampoco había para poner reflectores, eran focos de 100 watts y de ese tamaño la forma que cubría el foco, ¿no? El foco. ¿Cuál es la novedad? Que cuando empiezan a meter más potencia, la luz bajaba. Pues hasta ese era el atractivo, ¿no? O sea, porque te admiraba la potencia que jalaba el aparato nuevo que acaba de traer Pablo, ¿no? Consumía la luz. Todo eso hizo que los sonidos fueran mejorando. Optaron por meter otros reflectores, luz blanca, no había luces de colores. Con el paso del tiempo, entre las mejores marcas, en este caso, pues ya... Y no mejores marcas, sino el que ya llenaran sus necesidades. De pensamiento enemigo. Y si un momento, sonido familia. Ahí es bueno, caballeros. Ahí está. Ni los exponentes de más de 50 años en escena saben con certeza cuál fue el primer sonido existente. Sin embargo, todos concuerdan que, antes que ellos, los sonidos ya existían. Ahorita yo voy a cumplir 79 años. Yo empecé a la edad de 22 años el sonido. Así que se imaginan, el primer sonido Hugo no sabe, nadie sabe. Entonces yo en eso estoy consciente que nadie sabe, porque yo no puedo decir que el primero, y aquí fui como el tercero, el cuarto de aquí del área de Coyoacán. Porque no fue ahí el nacimiento de los sonidos. El señor Pablo Perea también, de Sonido Arcoíris, ahí no fue el nacimiento de los sonidos. Ahí estamos mencionando a los sonidos porque ya tenía nombre. Pero sonidos ya había, antes que ellos todavía ya había sonidos. Pero normalmente pues no tenían nombre, eran personas que se iban a amenizar las fiestas con sus discos y su bafle o su bocina. El sonido, si nos ponemos a hacer una verdadera historia, pues, es de ya 80 años yo creo, o más. Cuando hablamos de sonido hablamos de, pues ahora sí que de los grupos musicales que había antes, grupos de cuerdas, orquestas de cuerdas, conjuntos de cuerdas. Y simultáneamente pues ya había en ese tiempo lo que ya después llamamos términos de dinero, que son gente que alquilaba vitrolas para un servicio público. Es exactamente parecido a lo de ahorita. Gente que no tiene para alquilar la banda del recodo, pues alquilaba un equipo de sonido. Mi papá tenía un amplificador Ratson que también se le levantaba la tapa y adentro traía un platote cromado con un ¿cómo se puede decir? Un paño verde, de como los del billar. ¿Cómo se llama esa tela? Paño verde, bien bonito, man. Por un lado, tenía una palanca donde teníamos que darle cuerda para que girara el tocadisco, el plato. Ya ponía usted su disco y el aparato traía para baterías y traía para corriente de casa. Y mi papá se lo llevaba a Santa Fe, porque mi papá compraba allá en el tiradero de Santa Fe, 2 trompetas, 2 acumuladores y su aparato para tocar allá en Santa Fe. Antes de que se producieran aquí en México llegaron discos de Holanda, de la Unión Americana, de Alemania. Entonces esa música fue lo primero que se empezó a escuchar
en las vitrolas. Yo, para mí, esos son los primeros sonideros que hubo en ese tiempo. Estamos hablando de 1915 hasta 1940, por decir así. Entonces para mí, yo sigo con esa idea de que es gente que ya alquilaba sus servicios, música grabada, ya alquilaba ponía su vitrola y cobraba, y pues ya para mí ese ya era ahora es que lo que ahora llamamos sonidero, porque ahorita los tipos van cambiando, ¿verdad? No los podemos llamar vitroleros o el rey de la vitrola y todo eso, ¿no? No, sino que los términos van cambiando, hasta los nombres de los aparatos y todo. Las épocas van cambiando y las costumbres van cambiando, hasta los nombres de los aparatos van cambiando. Amigos, reciban el cordial saludo de Sonido Seno. Una de las grabaciones de hace mucho tiempo a ritmo de cumbia. Se llama y se titula El grupo de la cumbia en su versión original. ¡Cumbia! ¡La cumbia de la cumbia! En sus inicios, los sonidos no contaban con los llamativos nombres que tienen en la actualidad, eran solo conocidos por el nombre o el apodo del propietario del equipo. Eso de ponerle nombre a los sonidos, modestia aparte, a mí se me debe. Sonido Fascinación fue el primer sonido en México con nombre, digamos, sobrepuesto. Porque antes los sonideros, cuando iban a tocar, la gente decía: vete a ver a don Rafael, vete a ver a don Julián, vete a ver a don Chucho, vete a ver a Pancho, vete a ver a don Manuel, puros nombres. O también el apelativo: vete a ver al Macana, vete a ver al Chucho el Roto, vete a ver. Los apelativos que siempre han existido en México, pero nunca vete a ver al sonido Arcoíris, vete a ver al sonido de la Changa. Eso no existía. Ramón Rojo es sonido de la Changa, pero el nombre verdadero de su sonido es Aves del Trópico. La Changa le dice la Changa porque ahora sí que en los cotorreos que tiene ahí en Tepito, ¿cuántos sobrenombres no se ponen? Entonces cuando yo llegaba a platicar con Roberto Herrera Rolas, también mis respetos, porque fue una persona que innovó, que revolucionó todo en el mundo de los sonidos en aquel entonces. Yo platicaba con él y me decía que no existía un nombre. Todo el mundo identificaba en ese entonces el sonido de Pablo. Pues vamos al Peñón, vamos a escuchar el sonido de Pablo. No era que la gente dijera, pues vamos a escuchar al Arcoíris, sino, te repito, yo esa historia no te la puedo platicar, te mentiría. Por decirte algo, Ramón, antes de ser la Changa, era Aves del Trópico, pero como a él le decían Changa, por decirte a Pablo, le decían la Changa, pues vamos a ver a la Changa. Y se le quedó. Fue el primer sonido que se conoció como Fascinación, que era una admiración eso, ¿no? Porque es como Fascinación, sí. Yo cuando estrené el nombre, mucha gente me decía que estaba yo loco, que ¿por qué Fascinación? Hasta me decían que si era yo gay o ¿por qué? Se oía así como muy femenino el nombre. Pero para mí es el nombre más hermoso que ha existido. Fascinación, ¿te imaginas? El derivado. ¿O qué quiere decir fascinación? Y yo le voy a poner Fascinación y es mi dinero, a mí me está costando, y aunque me digan que estoy loco, todos esos que me llamaron loco, que estaba yo mal de la cabeza, a la otra semana ya bautizaron también, le pusieron nombre al sonido. A la otra semana ya había sonido Arcoíris, ya había sonido Imperial, ya había sonido ahora sí que bombo y maracas, ya había sonido Maracaibo, pues, entonces todos estamos locos. Yo inicié eso de los nombres de los sonidos, creo que fue a fines del 64 porque empecé primero con Manuelito, y que vayan a traer a Manuelito en el 62, y ya después, a los 2 años, nació eso a finales del 64, el nombre de Fascinación. Todo se va, todo se fue modernizando, ¿verdad?
la época, los sonidos empezaron a ponerle nombre, muchos le ponían el apodo de la persona, la changa, por decirlo, muchos escogieron unos nombres muy bonitos que suenan muy alegres, arcoíris, algo de luz, de colores, de colorido, ¿no? Y desde ahí está motivante el nombre, ¿no? Para invitar a la gente a bailar, y unos nombres, pero donde se veía también el talento de las personas, ¿no? Desde que ponerle el nombre al sonido era como una invitación para que fueran a verlo a bailar, ¿no? Vamos a continuar. ¿Qué les parece si ahora bailamos, disfrutamos y gozamos uno de los clásicos de la salsa? Esto nos dice para... I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so... Cabe destacar que en la actualidad existen más de 1000 sonidos en la Ciudad de México y su área metropolitana. En antaño, los sonidos eran reconocidos por un estilo musical característico del barrio de su procedencia. El primero que empezó a tocar así allá abajo. El tío Luis, ¿no? ¿Qué dices? Bueno, el mero era el Pablito. Ya de los que eran los rascuachitos, en aquel entonces, cuando mis tiempos, ya era el tío Luis, el Estrella, y otro de acá, Pedro, ¿cómo se llama el cono? No, con el Imperial. El Imperial. El Imperial. Luego ya fue Cristalito Porfis, que ese también ejerció. El rey de las aldeas le llamaba. Ajá. Era cuando hacía las aldeas en Balboas, en la 1 de mayo, en los Chiveros. Acá en la Coronado. Y la 33, 37. Ajá. Sí, la 37 Coronado. en la Coronado. Ese era el Cristalito Porfis. Pero los anteriores soniditos era el Estrella. Bueno, el efectivo era el tío Luis. Luego ya era el Estrella y luego ya era el otro el Imperial. Cristalito Porfis. Y el ya Fascinación después se ejerció después de su hermano. Pero el efectivo era el Pablito. Y yo llegué a Tepito, por decirle, en ese tiempo estaba el ICE, lo que le vamos a mencionar. El primer sonido que yo conocí en Tepito fue el sonido cucú de Paco, paz descanse. Luego conocí a don Macario, que era, creo, el patrón de la changa. Don Macario. Sonido, no me acuerdo cómo se llamaba su sonido, pero era un señor ya muy grande. Si yo tendría en ese tiempo 15 años, él tenía como 70, 80 años ya el señor. Ya muy grande. Sí. Sonido Macario, el sonido cucú, el sonido Veneno, que era primo de Pancho, sonido Veneno, sonido Puerto Rico. La Socia la conocí, no, pero nunca los conocí. Sí, un señor Ramón Rojo La Changa, un sonido África, un sonido Rolas, sonido Fajardo, sonido Leo, sonido Nuevo Mundo, Cristalito Porfis, o sea, varios sonidos de la Ciudad de México. Seguimos actualmente trabajando y tocando este tipo de música en este material tan hermoso como es el disco de acetato. Se habla de una época de oro de los sonidos. Unos lo atribuyen la accesibilidad de los equipos de audio y elementos tecnológicos, otros a la fama de algunos sonideros llegaron a traer a la escena. Sin embargo, los que más creen que fue el estilo rítmico en particular, pues la música que siempre impone ante todo. Fue en 1980, que fue cuando yo vi que surgieron muchos sonidos nuevos, que hasta la fecha siguen, pero también estaban los viejos. Para mí esa época fue la mejor, tanto en música, salsa, cumbia, rock and roll, tanto como en música disco, que le llaman ahora high. Antes para mí era música disco, no era high. Era high energy, pero porque lo tocaba Polimar, lo tocaba La Nana, lo tocaba Sunset. Pero para mí la mejor época, la de oro para mí, porque yo soy mucho más joven,
Para mí la época de oro fue en los 80s. Para mí fue lo mejor, en los 80s. Pero también oigo música de antes y yo creo que fue una época muy bonita. Porque ya 90s, 2000s, no es pan con lo mismo de las épocas pasadas. Pero para mí fue 60s, 70s y 80s. No hay otra época dorada para mí. Para mí fue entre 1978 y 1990. La época de oro. Todo el mundo cuenta que el 80, que el 85, pero yo te lo digo porque musicalmente llevas ese conteo, ese sondeo. Yo me acuerdo de Eddie Santiago, que era en el 88, que era en el 90 cuando se explotaba su música de Eddie Santiago, la salsa romántica, ¿no? Y yo me acuerdo que eran unos llenazos tremendos. Inclusive el baile de la 20 de noviembre, ¿no? Por primera vez en ese entonces se cerraban 4 o 5 cuadras a lo largo. Entonces, ¿cómo las llenabas? Pues con trompetas. Y la época de oro de los sonidos fue con trompetas. De todos. Los viejos. Porque la época de oro nada más entrarían como unos 10 sonidos. Pero más o menos. Había más, ¿eh? Había más. Que sería la época de oro del 76 al 80. Que ya hubo más equipos de sonido. Se puede decir más compactaditos, ya había bablecitos, ya había trompetas, ya había tweeters, ya era otro tipo de sonido, donde podía usted decir, hoy sí, muy bien su bajo de ese sonido, hay muy buenas trompetas, muy buenos tweeters, muy buenos reflectores, porque eran los reflectores de luz blanca. Del 76 al 80 para mí es la época buena. Estamos hablando que ahora nosotros, bueno, en la actualidad el sonidero actual trabajaba 16 graves cuando eran 4 roperos antes. Yo personalmente en esa época me acuerdo que, hasta no me acuerdo, don Enrique García, que era sonido Super Will, fue uno de los sonidos que empezó a sacar los roperos de 6 bocinas, que fueron los más grandes. Y ya sí, posteriormente fue cambiando ya un poco más sofisticado el sonido, porque empezaron a eliminar las trompetas, las paneleras de Twitter, empezaron a salir los medios, vamos a ver que traían en ese tiempo, empezó a salir el Apogee, que fue el medio, muchos usaban como medio grave, pues ahorita es medio, y ya empezaron a salir los robots, que era la copia del L36 de Selvin Vega, el grave. Cuando se optó por invertir en nuevo equipo apostando más a la potencia, se dejó de lado la fidelidad y la calidad de audio. La proliferación desenfrenada de nuevos sonidos es probablemente la causa que el movimiento perdiera esa proyección. En ese entonces trabajar, digamos, con un sonido Condor, pues era una cosa muy bonita porque era un duelo musical. En ese entonces se empezaba ya a explotar la potencia de los amplificadores, que en sus inicios pues no era tan importante. Después vino el cambio de amplificadores, el cambio de baffles, y es cuando se innova por aquellos años de meter luces de colores. Entonces todo eso diferenciaba los sonidos, ¿no? Que uno era el rey del bajo, que otro el gigante de la Argentina, que otro era el caballero de la salsa. Entonces todos tenían su eslogan, todos trataban de defenderlo, pero fue una época muy bonita y yo creo que ellos hasta la fecha siguen vigentes. Y anteriormente era un foco, eran tus 2 Ratson, eran 265 y un 1000 para tus Twitter, y era un foco, poner un foco en tu tornamesa. Y reflectores, llenarlo de reflectores que estuviera bien alumbrado y poner tus trompetas, un baffle y era loco. Entonces ahorita tú lo ves así y le haces el feo, sin saber qué es lo mejor. Pero si le haces el feo, vas a un baile y vas a otro baile donde hay iluminación, donde haya láser, donde haya cabezas, donde la tecnología esté de punta, pues te vas al otro baile, aunque el otro sonido esté tocando mejor que el otro que anda de punta, tú te vas a eso. Entraba un aparato nuevo y el otro sonido con poquitas cosas, aunque este tuviera cosas nuevas y novedosas, no se escuchaba como este que ya había batallado toda la vida y se había ya medidas. Había sonidos que yo creo que eso ha existido toda la vida, que no es su trabajo, o sea, lo compran como un hobby.
tienen la solvencia económica y compran un buen sonido. Sí, pero es que no es así. El sonido nace, el sonido va creciendo, el sonido se va alimentando él mismo. Mientras más se trabaja, más se genera. Entonces, pues podrá tener un sonidote, pero a la gente no le va a gustar. Y no nada más estamos hablando del sonido, es la música, es la persona que lo dirige, la forma de desenvolverse, la forma de intercomunicarse con el público. Son muchísimas cosas, muchísimos detalles que tal vez para muchos ya no los tomamos en cuenta. Ahorita pensamos que la tecnología y las luces es lo mejor. La música siempre va a ser el sabor del sonido. Con sonidos tan grandes, no cargábamos trailers, nos permitían las autoridades tocar en las calles, y ahora con tanto ruido o con tanto aparato que colocamos en las calles, las autoridades ya se dieron cuenta que sí, efectivamente estamos afectando el ambiente, y no tanto el ambiente. A veces nosotros ocasionamos que la gente se queje de tanto ruido, cuando nosotros podemos trabajar se puede decir, con un volumen adecuado y sin tantos aparatos. Yo creo que veo muy mal el futuro de los sonideros de México. Yo creo que vamos a volver a hacer los sonidos de antes, sin tanto aparato, sin tanto ruido, y para mí va a ser un orgullo tan grande, pero tan grande, seguir conservando este equipo, porque yo creo que con este equipo vamos a volver a regresar. Pues espero que les esté gustando, les haya gustado esta recopilación de videos que hicimos a través de la historia de los sonidos en México. En mi opinión, creo que todavía hay mucho que hacer en cuestión de sonidos. Viene una innovación muy grande, a comparación de lo que comentaban todos los demás colegas, ¿no? Dicen que si no avanzamos, pues realmente es vivir siempre en el pasado. Es bueno, sí es bueno, es bonito. De hecho, yo sigo teniendo lo que son, ahí les dirán, la barredora, las flores, lo que le llaman la iluminación azteca, porque es bonita, es muy padre. Pero siendo honestos, hoy el público te pide lo que es ya iluminación robótica, te pide más un espectáculo que realmente lo que es la música. Hoy en mi caso, yo lo hablo en mi caso, yo toco música muy molera, como le llaman, que pues prácticamente es música conocida, música comercial, música que pues que la gente conoce, ¿no? A final de cuentas, hoy los temas en mi mercado, en mi rango, que es lo familiar, pues no les interesan los temas colombianos, peruanos, venezolanos. Ellos quieren bailar, quieren disfrutar, quieren una batucada, quieren ver robots, quieren ver globos, quieren ver fiesta. ¿Qué es lo que más les gusta? Incluso hoy en la Unión Americana, que he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente de allá de Estados Unidos, he visto que pues ya incluyen todo lo que incluimos aquí nosotros en México, ¿no? Y a final de cuentas creo que todo tiene que avanzar. Había un mensaje ahí en Facebook muy padre que decía, antes la gente caminaba, hoy se transporta por medio de vehículos, y es muy cierto. Todo tiene que avanzar, todo tiene que caminar, pero también no debemos olvidar de dónde viene todo esto. Espero les haya gustado la historia de los sonidos que pudimos recabar ahí poco a poco. Y pues ya lo sabes, suscríbete, déjame aquí tu suscripción, tu pulgar arriba, como no, y sobre todo compartir esto, porque nosotros seguimos adelante. Este es su amigo, el Rey del Mole, Disco Móvil Goliat, y ya lo sabes, que suene bonito, que suene sabroso, que suene el chiquichá.